Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Bueno, nuevamente retomando por acá los devocionales. Damos gracias a Dios que nos permite, amén, nuevamente poder reencontrarnos a través de este medio, a través de Facebook, pero también una bendición grande el poder volver a conectarnos a través de esta pantalla por medio de la palabra del Señor. Qué gran bendición es poder contar con estos medios. Habíamos estado ausentes varias semanas resolviendo algunas cosas, pero ya gracias a Dios estamos de vuelta con la única intención de que podamos ser edificados, fortalecidos, animados, estimulados a seguir adelante viviendo conforme a la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Quiero invitarle en esta hermosa mañana que abramos nuestras Biblias. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a leer desde el capítulo 1 en adelante. Capítulo 1 en adelante, verso 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces tenemos en esta primera carta lo que llamaríamos una instrucción, lo que llamaríamos una advertencia, y vemos a un apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo, por así decir, escribiéndole a Timoteo, su consiervo en la fe, pero que era un rato largo menor que él. Y uno puede ver en este momento, mis amados hermanos, cómo Pablo envía una carta de advertencia, envía una instrucción pastoral, envía una carta de advertencia con una finalidad. Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entender que las advertencias en la Biblia tienen una finalidad. En primer lugar, que nosotros podamos entender y saber qué es lo que Dios dice por medio de las Escrituras. Segundo, advertirle a usted y a mí de lo que viene, de lo que se puede generar, de lo que podemos evitarnos si obedecemos la palabra de Dios. Y tres, mis amados hermanos, las advertencias tienen la intención de que nosotros nos sometamos a ella, que la obedezcamos. Por lo general, las advertencias las pasamos por alto, las ignoramos, no la tomamos en cuenta, no la consideramos. Y parte de nuestros problemas se deben a nuestra ignorancia voluntaria de lo que las Escrituras dicen. Pero siendo esta una carta pastoral, siendo esta una instrucción para líderes, en este caso particular Timoteo, nos da una gran enseñanza y nos da un gran entendimiento de lo que acontecía. Por lo tanto, podemos decir, lo que sucede en la iglesia o lo que estamos viendo no es nuevo. Desde el inicio de la iglesia han existido falsos maestros, han existido obreros fraudulentos, han existido personas que están motivadas erróneamente buscando beneficios, buscando un montón de cosas que no son en sí las que deberíamos buscar. Ahora, Timoteo como líder, como pastor, como encargado de establecer ancianos, como encargado de comenzar a supervisar las iglesias de Éfeso, Pablo le escribe con una intención. Le escribe: Timoteo, quiero que me entiendas algo. Yo te rogué que te quedases
en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen falsa doctrina. Ahora, cuando hablamos de sana doctrina y de falsa doctrina, tenemos un montón de gente que quiere ser más buena que Dios. No sé si se ha dado cuenta de ese detalle. Hay gente que dice, ay, pero no, ¿por qué discuten por eso? ¿O por qué todo el tiempo dicen que eso no es correcto, que eso está mal? ¿Qué hay de malo en eso? A la final, lo importante es el amor, lo importante es que nosotros podamos estar unidos bajo una misma iglesia, bajo un mismo sentir y un mismo pensamiento. Por supuesto que eso sería lo ideal. Por supuesto que eso sería maravilloso, pero el pero que siempre existe, ¿verdad? En la vida, el pero es que no podemos unirnos y no podemos ser más buenos que Dios. Dios no le agrada y no está de acuerdo con ninguno que enseñe una doctrina diferente a la que Él ha establecido. Según Pablo a los Gálatas le dice, no es que exista otro evangelio o que exista otra doctrina, sino que hay algunos, escuche bien, que perturban el evangelio de Cristo. En pocas palabras, la lucha contra los falsos maestros no es nueva, mis queridos hermanos. Es desde el inicio de la iglesia, porque ese es el trabajo del diablo, perturbar y corromper lo que Dios ha establecido. Por eso, mis amados hermanos, es una llamada de atención para nosotros, para los que están ejerciendo el ministerio, para los que están sirviendo, pero también para los creyentes. ¿Y por qué para los creyentes si son instrucciones pastorales, pastor? Porque un pastor requiere y necesita de que la iglesia sepa lo que él le corresponde hacer como pastor. Mucha gente a veces tiene la idea de que un pastor es una eminencia, una persona que está muy por encima de los demás. Como me decía un hermano, que anda como en una carroza de nube, que se mueve muy arriba en las esferas de no sé qué. No, eso es un error. Y por tal razón la iglesia necesita entender cuál es la tarea del pastor, cuál es su responsabilidad. Un pastor ciertamente tiene una autoridad delegada por Dios que solamente la puede ejercer y tiene esa autoridad cuando él está sometido a la palabra de Dios. Pero cuando él sale fuera de las escrituras, cuando él abusa de su tarea, de su responsabilidad, entonces él comienza a perder toda autoridad. De manera más clara y simple, un pastor es un hermano de entre la congregación, de entre el grupo de creyentes que Dios ha llamado para delegarle una responsabilidad sobre una iglesia. Pero no es un superhumano, no es una persona superdotada. Tiene las mismas carencias y necesidades que usted y yo, de oración, de comunión, de estudio, de servicio, de fidelidad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, mira, yo quiero que tú entiendas algo. Yo te puse allí para que tú vigiles la iglesia, vea qué están enseñando y que exhortes, que tú puedas comenzar a explicarle a esta gente que no enseñen una doctrina diferente. Ahora, la palabra doctrina es enseñanza, mi querido hermano. Cuando usted escucha la palabra doctrina en la Biblia, está asociado a la enseñanza. Por eso cuando un adoctrinamiento militar se dice a lo que está en la milicia. Cuando vemos de repente a personas que pertenecen a ciertos grupos X, uno dice, está adoctrinado. Hay una doctrina política, una enseñanza política, o mejor dicho, varias enseñanzas políticas. Por lo tanto, dentro de la iglesia, en un contexto espiritual, la doctrina significa enseñanza de lo que las escrituras dicen, de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios quiere. Por lo tanto, hay una doctrina que nos fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina que mantuvieron y enseñaron los apóstoles. Y es la doctrina que se debía traspasar de una generación a otra hasta que el Señor vuelva. Pero en ese traspaso de la enseñanza, de la doctrina, se han levantado personas, se han desviado algunos, han comenzado a enseñar otro evangelio disfrazado de evangelio, usando las escrituras. Entonces, como vemos, la advertencia fue hace muchísimos años, pero sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y una característica del final de los tiempos, o una característica de nuestros días, ya cuando se acerca el retorno de nuestro Señor, es precisamente la proliferación de falsa doctrina, de falsa enseñanza, de gente sin escrúpulos que usa las escrituras para fines personales y que tuerce todo el contexto
y todo el propósito que el Señor tiene por medio de ella. Ahora, esto es muy triste. Esto lleva a que exista decepción, división, dolor, sufrimiento, apatía, gente que está maltratada, golpeada, gente que se siente burlada y abusada, y con justa razón, pero todo esto se debe al desconocimiento de la palabra. Cuando hablamos de doctrina, mucha gente dice, ay, doctrina, yo no quiero doctrina, yo no quiero enseñanza, no me gusta que me enseñen o que me disipulen, yo solamente quiero ir a la iglesia, sentirme bien, pasarla bien, disfrutar del ambiente, de la música y regreso a casa. Pero el problema con este tipo de creyente es que no tienen fundamentos y no tienen conocimiento y no pueden identificar el error. La única manera de contrarrestar la mentira es conociendo la verdad. La única forma de contrarrestar el engaño es conociendo lo que Dios dice. Y si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros nos congregamos, si nosotros asistimos a una congregación y no se nos enseña la verdad, ¿cómo entonces vamos a descifrar el error? El discernimiento espiritual puede generarse en nuestra vida a medida que conocemos la verdad. Siempre pongo este ejemplo porque me parece muy acertado. Cuando un músico escucha a otro que dice que es músico, pero está desentonado, no sabe los acordes, el instrumento suena mal, él no es que quiere criticar o cuestionar la pieza que está ejecutando el otro. Es que musicalmente hay una manera, una forma. Son los mismos tonos en los mismos idiomas, las mismas notas musicales. Y la armonía, cuando no está en correcta sintonía, empieza a sonar mal. Entonces, el oído adiestrado, ¿qué dice? Va fuera de tono, no está bien. Pero el que no sabe de música, ¿qué hace? Pues, él cree que están tocando una pieza de manera magistral. Bueno, muchos cristianos, espiritualmente hablando, no tienen su oído agudizado en cuanto a la verdad. Ellos escuchan cualquier cosa y como una foca, aplauden, celebran, se alegran, incluso de la mentira y del engaño, sin darse cuenta de que eso no proviene de una fuente saludable, no proviene de Dios. Entonces la intención de Pablo mediante esta carta es, Timoteo, yo necesito, por el bien de la iglesia, por el bien de los hermanos, por tu propio bien, que tú te ocupes en la tarea que te encomendé. Tú conoces el Evangelio, tú conoces las Sagradas Escrituras, tú conoces lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, tú tienes autoridad delegada por Dios, tienes la capacidad y yo te he dado también esa autoridad para que tú te encargues y mandes. Y fíjese que no es una opción, mis amados hermanos. Tenemos un desastre porque lo hemos permitido, pero no es una opción que la falsa doctrina conviva entre la iglesia. No es una opción. Al contrario, dice, te mandé para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. No hay muchos evangelios. No, que mi iglesia tiene este evangelio, que tu iglesia tiene este evangelio, que la otra iglesia tiene este evangelio. Hay un solo evangelio. Pero no hay muchos evangelios. El evangelio demanda, el evangelio exige, el evangelio exhorta, el evangelio anima, consuela, pero también el evangelio confronta, mis amados hermanos. No podemos tener la iglesia del puro amor, porque hasta el amor de manera natural, viéndolo desde un sentido secular, quien me ama me dice la verdad, quien me ama me cuestiona, quien me ama me llama la atención. Y lo mismo sucede dentro de la iglesia. Una iglesia sana es una iglesia que enseña las Escrituras, es una iglesia que confronta, es una iglesia que exhorta, una iglesia que anima, pero es una iglesia que trata de que sus miembros vivan conforme a la verdad. Entonces, Pablo se presenta primero como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Para los que están en el mundo apostólico, han de preguntarse, ¿cómo se convierte alguien en apóstol? Es una buena pregunta. Nadie se lo pregunta, pero deberían preguntárselo. Las respuestas van a ser muchas. No, en la Biblia está. En la Biblia está. Pero en la Biblia también están los requisitos para ser apóstol. Y cuando uno comienza a estudiar y a indagar los requisitos para ser apóstol, que no entiendo por qué razón el apóstol se cree la gran cosa,
uno entiende que en la Biblia de manera definida dice que hay unos requisitos para poder convertirse en apóstol, de los cuales los mismos discípulos tuvieron que someter a la persona que iba a suplantar, en este caso, al fallecido Judas. Entre esos había que haya visto con sus propios ojos un testigo ocular del Señor Jesucristo, que haya visto sus obras. En cuanto a algunos dicen, bueno, pero Pablo fue apóstol, sí, pero a Pablo se le apareció el Señor. No solamente se le apareció el Señor, una voz del cielo se manifestó a su vida. Pero cuando uno ve los apóstoles de hoy, yo digo que tú eres apóstol, entonces después yo le digo al otro que tú eres apóstol, y tenemos un desastre, mis amados hermanos. Un desastre, completamente. ¿Por qué? Porque no conocemos las Escrituras. Por lo tanto, Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, no porque otro apóstol o otro pastor dijo que yo era apóstol, por mandato de Dios. Esa fue la voluntad de Dios, así quiso Él que fuese. Dice nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y algo interesante es que la única parte donde la Biblia menciona la palabra gracia, misericordia y paz es a las epístolas pastorales. Porque el resto, cuando las cartas van dirigidas a la iglesia, dice gracia y paz. Y hay un detalle que quiero resaltar, no como que somos especiales, no. Cuando dice gracia, misericordia y paz es porque se necesita misericordia de Dios, porque tremendo problema, tremenda responsabilidad tienen los líderes que enseñan a la iglesia, ya sea para bien o para mal. Si enseña bien, mis amados hermanos, pues usted tendrá su recompensa. Pero si enseña mal a la iglesia, usted también tiene su recompensa. Hay una recompensa positiva y una negativa. Hay una consecuencia de lo que enseñamos y de lo que hablamos. Y si no sabe algo, mejor no lo enseñe. Pero no siga tendencia y no siga la ola. ¿Qué están predicando por allá? Lo que prediquen por allá es lo que yo voy a predicar. Porque hay iglesias así, que están esperando una ola para montarse. Si la moda es tal cosa, eso es lo que vamos a enseñar. Si las canciones de moda son esas son las que vamos a cantar. Si los pastores en Houston, en Nueva York, en Finlandia, no sé dónde están enseñando tal cosa, eso es lo que aquí vamos a enseñar. Y algunos son tan osados de ver los mensajes en inglés para traducirlos en español. Y como la gran mayoría no sabe inglés, entonces predican el mismo sermón que está predicando otra persona famosa en inglés para traerlo al español. Así estamos, mis amados hermanos. Tristemente, esto es un síntoma de los últimos tiempos, mis amados hermanos. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Un pastor debe pedir al Señor misericordia. Ayúdame, Señor, contra las tentaciones. Ayúdame a no caer en ese desespero de convertirme, de hacerme un nombre, de ser conocido. Ayúdame, Señor, y ten misericordia para no caer en esa vana tentación de querer decir, tengo miles de personas, para no creerme la idea de que los logros que yo tenga deben generarme a mí algún beneficio. Hermano, sea que hagamos mucho, sea que hagamos poco, lo que cuenta es la fidelidad. Cuando el Señor menciona en las Escrituras a los siervos a los cuales entregó sus talentos, lo que el Señor dice es, buen siervo fiel, sobre pocos fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A cada uno el Señor nos da y nos demandará de acuerdo a nuestra capacidad. Mire la justicia de Dios. Dios no te va a demandar algo que tú no podías hacer. Dios no te va a dar más de lo que tú estás capacitado para hacer. A uno le dio 5, a otro le dio otra cantidad y a otro le dio menos. Cada uno según su capacidad. Y cada uno trajo un resultado diferente. Pero tanto para el primero como para el segundo fue buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad, mis amados hermanos, es lo que espera el Señor de nosotros como creyentes y como sus siervos. Entonces, no me voy a extender mucho porque la idea de este devocional es que usted lo pueda ver y no se aburra y pueda escuchar. Pero yo no voy a hacer devocionales motivacionales nada más. No, mi amado hermano. Yo sé que la palabra también nos alienta y nos anima, pero yo veo tan confundido al pueblo de Dios. Veo definitivamente lo que el Señor dijo cuando vio a la gente que andaban como ovejas que no tienen pastor, dispersas. Dice la Biblia que el Señor se conmovió
al ver esa miseria espiritual en la que se encontraba la gente con necesidad, la gente con deseo, pero no había nadie que las pastoreara, que las guiara, que les enseñara, que les instruyera. Por eso el Evangelio, mis amados, es una cosa que no tenemos que inventar nada, ya todo está listo. Y me llama mucho la atención, porque Pablo dice: yo te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, hay una doctrina sana y una doctrina mala. Hay una enseñanza correcta y una enseñanza errónea. Alguien se siente ofendido. A veces la gente dice: ay, tú te crees el dueño de la verdad absoluta. Tú crees que eres el único que sabe. Yo no me creo nada, mis amados hermanos. Yo solamente sé que estoy llamado y obligado a vivir conforme a lo que está escrito en este libro. Aunque eso me traiga penas, aunque eso me traiga dolor, aunque eso me traiga dificultades, humanamente hablando, y quizás más dolor que sufrimiento, más dolor y sufrimiento que beneficio. Puede ser. Pero mi tarea es ser fiel al Señor. Y para eso te dejé, dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención. Hay cristianos tan ingenuos que piensan que, ay, no, yo estoy obligado a escuchar esa doctrina porque yo tengo muchos años aquí. Bueno, hay un tiempo en el cual Dios destapa tus oídos espirituales para que huyas, para que salgas. Dice, ni prestes atención. Ahora, ¿por qué voy a prestar yo atención a fábulas? ¿Por qué voy a prestar yo atención a cosas que no son bíblicas? Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. Una fábula es un mito, mi amado hermano. Una mentira, una falacia, un invento de los hombres. Ahora, los griegos eran muy buenos para eso. Por eso existe la mitología griega. Parece fascinante, pero todo es un invento. Todo es un cuento. Ahora, hay predicadores y hay lugares y hay iglesias donde se enseña mitología griega. En castellano, en español. Y aunque parece fascinante, es una falacia, es una fábula, es un mito. No existe, no tiene sustento, no tiene soporte en la palabra de Dios. Por lo tanto, no prestes atención a eso. Dice, de fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. Generan cualquier cosa, pero no edifican. Mi vida espiritual, mi vida como creyente, mi vida como hijo de Dios, no la edifica. Y sigue diciendo, más bien disputas que edificación de Dios, que es por fe. La edificación es por fe, así te encargo ahora. Por confianza en la palabra de Dios. La palabra fe en la Biblia tiene dos contextos. Confianza en Dios, que es pisti del griego, pero también fidelidad a ese Dios. Entonces, lo que realmente edifica es la fidelidad por la fe a la palabra de Dios. O sea, la confianza que nosotros tengamos en ella. Así te encargo ahora. Tenemos una tarea muy grande, muy responsable, una responsabilidad muy grande. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, escuche bien, mis amados hermanos, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. Mucho bla, 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 mucho verborreo, mucho léxico, pero nada que edifique. Palabras vanas. Queriendo ser doctores de la ley. Sí, porque así quieren ser algunos, ¿no? Les gusta presentarse. Yo soy fulanito de tal, y comienzan a dar toda la cantidad de títulos. Pero espiritualmente y bíblicamente hablando, no edifican a nadie. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En pocas palabras, una cantinflada. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así es. La ley es buena si se usa legítimamente, y si nosotros usamos legítimamente la palabra del Señor, también podemos decir es buena. Conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas y los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos,
para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Los que se oponen a la sana doctrina. Sí, hay algunos que se oponen a la sana doctrina aunque están dentro de la iglesia. Oponerse a la sana doctrina es enseñar algo que contradiga lo que la palabra de Dios dice. Oponerse a la sana doctrina es decir cosas que ella no dice. Oponerse a la sana doctrina es enseñarle a la gente cosas que no son de Dios. Oponerse a la sana doctrina es aceptar lo que la sana doctrina no acepta. Ahora, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios no tolera el pecado. Y cuando como maestros queremos ser más buenos que Dios, cuando predicadores queremos ser más tolerantes y más generosos que Dios, entonces pecamos, porque dice que la ley es dada para ¿quién? La palabra es dada para ¿quién? Para los sodomitas. Pero también dice para los profanos, fornicarios, para los mentirosos. Dice también, ¿verdad?, que la palabra es dada para este tipo de personas. La sodomía ya sabemos qué es, mis amados hermanos. Y eso es lo que abunda en el día de hoy. Pero dentro de la iglesia, estas personas tienen que saber que deben arrepentirse de su pecado y apartarse de sus prácticas aberrantes. Y a menos que se aparten de ella, no pueden entonces tener el perdón del Señor. Dios está dispuesto a perdonarlo, pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, tiene que haber un apartamiento de aquello en lo que me complacía, que sé que es pecado. Y luego dice, y para cuantos se opongan a la sana enseñanza, a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahora, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque en ese tiempo, y al igual que en el tiempo de antes, en el día de hoy, siguen habiendo los gnósticos, aquellos falsos maestros o aquella falsa doctrina que se introdujo dentro de la iglesia para confundir las mentes y a las personas. Pues hay gente que le gusta ese tipo de cosas todavía, pero el Señor es muy claro en su advertencia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros a la luz del contexto de la verdad divina? ¿Seguimos como que si no está pasando nada? ¿O actuamos según lo que está aconteciendo? ¿Aceptamos la advertencia de Dios y la obedecemos? ¿Comenzamos a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice? ¿O vamos a seguir escuchando lo que no deben? Bueno, yo creo que deberíamos hacer lo que el Señor nos está diciendo por medio de la carta. Vamos a orar en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios y enviar un saludo también a mis hermanos que se han podido conectar, a cada uno de los que están acá en Bogotá, también a mi hermano Leo Scott por allá en Santa Marta, también para mi hermana Catalina Soteno Islas desde México, y también a mis hermanos, mi hermana Elsa, también un saludo especial para ella hasta la Ciudad de México, y a cada uno de mis hermanos de acá de Bogotá, de las distintas regiones de Colombia que nos pueden sintonizar. Bueno, sean ustedes o reciban en esta mañana un saludo con mucho cariño, con mucho amor, deseando de todo corazón que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Vamos a orar y a poner todo en manos del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por esta hermosa mañana, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz. Ella contiene, Señor, el poder para cambiar, para transformar. Señor, te damos gracias porque, como dijeron los discípulos, Señor, dura es esta palabra. Señor, y tú respondiste, ¿quieren irse acaso ustedes también? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Ciertamente, Señor, muchas veces tu palabra nos confronta de una manera, Señor, que duele, Señor. Pero es un dolor para salvación, es un dolor para edificación, es un dolor para crecimiento, es un dolor, Padre amado, para bendecirnos, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta mañana ha escuchado tu palabra, sea grandemente edificado, Señor. Que tú puedas ayudarle en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida cristiana, Señor, a atesorar la verdad de tu palabra, Señor, y a vivir conforme a ella, Señor. Padre, ten misericordia de mí, también, Padre amado, porque no se trata de empezar bien, de estar bien un tiempo, es de perseverar en el bien, Señor. De que a pesar de que vengan los tiempos y venga lo que venga, nosotros podamos permanecer fiel a la sana enseñanza, Señor. Yo te pido misericordia, Señor, como dice
esta carta, Padre amado. Dame misericordia y dame gracia, Señor. Misericordia, Señor, de mí, Padre amado. Líbrame de mí mismo. Líbrame, Señor, de cualquier cosa que no provenga de ti. Guarda mis oídos, mi corazón. Sobre todo, guarda nuestro corazón del orgullo, de la vanidad, de la avaricia, de la vanagloria, de la altivez de espíritu. Ayúdanos a vivir mansos, Señor, y humildes de corazón, como dices tú, que aprendamos de ti que eres manso y humilde de corazón, para que podamos, Señor, hallar reposo y descanso para nuestras almas. Te pido por el resto de mis consiervos, pastores, amigos, conocidos que están trabajando en el ministerio, que están predicando tu palabra. Sé tú con ellos, Padre amado, ayudándoles, bendiciéndoles, fortaleciéndoles. Que en medio de su soledad, que en medio del precio, Señor, que a veces se tiene que pagar por ser firmes y fieles, Señor, ellos puedan estar allí, confiando en ti, sabiendo que la recompensa viene de ti, que tú eres, Padre amado, el que recompensa la obra de cada uno, que a ti servimos, Señor, y a ti nos debemos, Señor. Que podamos decir como Juan, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, Señor. Padre, que nunca nos veamos tentados, Señor, a ceder ante las presiones de este mundo, Señor, sino que recordemos que nadie nos robe esta nuestra gloria, como decía Pablo, Señor, por ningún tipo de ofrenda, por ningún tipo de ayuda, por nada. Que nunca, Señor, comprometamos o vendamos el Evangelio, Señor. Que sepamos que tú tienes control de nuestras vidas y de nuestro futuro, Señor, y que en ti debe descansar nuestra alma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente mañana, que el Señor les guarde y que, si el Señor lo permite, pues nos veamos pronto por acá, por este mismo medio. Un abrazo para todos, me alegró volver a reencontrarme con ustedes y que el Señor les bendiga. Abrazos para todos.